Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro séptimo encuentro en esta ocasión, en este ciclo de conferencias de Formándonos Juntes, presentado por los estudiantes del Instituto Juan 23. Mi nombre es Ana Paula Lencina, soy estudiante de tercer año de Trabajo Social del Instituto Juan 23. El año pasado realicé mis prácticas en el área de niñez, adolescencia y familia de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Reconquista, y este año me encuentro haciéndolas también desde la Secretaría, pero esta vez en el área de género y diversidad. Bueno, lo tenemos a Alfredo nuevamente. La semana pasada hubo una cuestión de falta de conectividad, de déficit de conectividad, así que tuvimos que reprogramar esta conferencia, la cual estamos agradecidos claramente por la predisposición de Alfredo y de la temática importantísima que va a tratar. Así que bueno, antes de comenzar, voy a comentar un poco cuál es la fundamentación de este proyecto y por qué se inició esta idea, ¿no?, de crear este entorno virtual a través de este contexto de pandemia, para poder dar pie al debate y a la reflexión de las problemáticas sociales actuales en este contexto. Uno de nuestros mayores objetivos es poder fortalecer la reflexión crítica y analítica de nuestra realidad, ya sea tanto de los estudiantes y profesionales de nuestra comunidad educativa, como también del público presente que se una a esta conferencia. Bueno, con nosotros tenemos aquí presente a Alfredo Carballeda, quien tratará la temática de pandemia, salud mental, una mirada desde la intervención. Alfredo es doctor en trabajo social, recibido en PUC Sao Paulo, Brasil, postdoctorando Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Rosario, magíster en trabajo social, también en PUC Sao Paulo, Brasil, diplomado superior con orientación en sociología de Flasco, Buenos Aires, Argentina, licenciado en la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado en universidades de Chile, Ecuador, República de El Salvador y México, investigador especializado en ciencias sociales, director del Instituto de Investigaciones de Trabajo Social y Sociedad, desde la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata, y director de Margen, Portal del Trabajo Social. Antes de cederle la palabra a Alfredo, voy a aclarar un poco la modalidad de esta disertación, de esta conferencia. Alfredo va a explayar la temática alrededor de 40 minutos, una hora, lo cual a él le sea necesario el tiempo. Y mientras él esté hablando y explayando esta temática, ustedes van a tener disponibles en el chat del vivo poder hacer sus preguntas, dudas, consultas, agradecimientos, y luego cuando Alfredo dé un cierre a su disertación va a estar contestándoles. Así que bueno, muchísimas gracias por estar presente en la conferencia y le cedo la palabra a Alfredo y damos inicio a la disertación. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos y todas. Bueno, volvemos luego de los problemas de conectividad. Esperemos que esta vez todo funcione bien. Bueno, como se presentó recién, la idea es conversar un poco sobre pandemia, intervención, salud mental. Es un tema bastante complejo. Recién conversábamos un poco antes de empezar sobre eso. Pero bueno, como para contextualizar, como para empezar a conversar, yo lo que tomaría en principio es una mirada que contextualice, como decíamos recién, la cuestión. Y un dato que para mí es bastante útil, que lo uso bastante en estos últimos tiempos, es un informe que hizo la CEPAL, que es la Comisión de Estudios para América Latina, Económicos para América Latina, que bueno, plantea la situación del COVID-19, es decir, en tiempos de pandemia, con respecto a nuestro continente y también obviamente a nuestra región, y repercute en cuestiones que tienen que ver con nuestro país. Básicamente uno de los datos más relevantes es que América Latina es la región más desigual del mundo. Eso implica un impacto singularizado de la pandemia y también de los padecimientos que se construyen en ese contexto. Es decir, si entendemos la salud mental como un padecimiento subjetivo, fundamentalmente de origen social o que dialoga con lo social,
la desigualdad no solamente se sufre desde el punto de vista de la carencia, desde el punto de vista de la ausencia o de la falta, sino que también se padece desde la discriminación y desde la situación de vivirse, de vivirse dentro de, de un contexto de exclusión social, por ejemplo. Entonces, los problemas con los cuales trabajamos los trabajadores sociales siempre están dialogando con el padecimiento subjetivo, siempre están dialogando con problemáticas sociales complejas y con temas de salud mental. O sea que la desigualdad es un dato como clave, como para entender en mayor proporción esta pandemia y en segundo lugar entender que esa desigualdad lo más probable es que se multiplique cuando esto pase y se está multiplicando en este momento, digamos. Es decir, las últimas estadísticas que marcan la situación de pobreza que tiene nuestro país hablan de un incremento fuerte. Si bien había habido cierta estabilidad y cierto descenso en los primeros 3 meses post-Macri, por decirlo rápidamente, la situación de la pandemia hizo que las cosas empeoraran. Por otro lado, también otra característica que tiene nuestro continente y que también tiene nuestro país es la gran urbanización. Cuando uno habla de urbanización, no tiene que ver con la cantidad de habitantes que tiene una ciudad, sino tiene que ver con la concentración de la población. Y una de las características que tiene América Latina y que tiene Argentina es que su población está fuertemente concentrada. Aunque la ciudad sea de 3 millones de habitantes, como es la ciudad de Buenos Aires, más el AMBA, que son 8 millones de habitantes, sería 11, o sea, más el conurbano bonaerense sería 11 millones. Puedo pensar en una ciudad de 50.000 habitantes donde también voy a encontrar niveles de hacinamiento y de alta concentración de la población, que eso facilita la situación de pandemia, cosa que no ocurre en otros continentes o en otros países del mundo. Tenemos como un segundo elemento. También la urbanización y los problemas vinculados con la urbanización también traen temas vinculados con la salud mental. Las violencias que aparecen, digamos, como gran demanda hacia el campo del trabajo social, hacia el campo de la psicología y hacia el campo de la medicina, digamos, es un elemento bastante sintomático de lo que está ocurriendo, incluso lo que ocurría en la primera etapa de la pandemia y en la actualidad también lo que se ve son conflictividades y violencias intervecinales, además de las conflictividades que son intradomésticas, no solamente vinculadas con problemática de género, que son las que están primeras en incidencia, pero también hay otras problemáticas de violencia intradoméstica. O sea, yo diría vinculando esto con los fenómenos que demandan intervención y que se relacionan con la urbanización. Por otro lado, también nuestros países se caracterizan por tener un alto porcentaje de población, de movimiento poblacional, de migrantes, muy conocido el concepto de peón golondrina, que es muy de la Argentina, y este movimiento de población también genera complejidad con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Todo esto, evidentemente, impacta sobre los grupos más vulnerables, que son los niños, las mujeres y los jóvenes, que son los que más, niños y jóvenes, son los que más ocupan las estadísticas, cuantitativamente hablando, las estadísticas de pobreza. Y por otro lado también, la pandemia trae algunas reflexiones vinculadas con lo social y vinculadas con la salud mental. Es decir, creo que lo decíamos el otro día, la pandemia se produce a partir de una cosa que llaman normalidad, y en realidad fue la normalidad la que produjo la pandemia. Entonces, creo que la pandemia nos puede servir como para repensar las condiciones previas a ella, y discutirlas y ponerlas en cuestión, incluso que nos hace la pandemia visibilizarlas. Para decirlo sencillamente, yo creo que la pandemia exista porque los chinos comen murciélagos. Es decir, la pandemia existe porque un mundo tremendamente desigual, con una concentración de la riqueza nunca vista. Algunos economistas dicen que la concentración de la riqueza que tiene el mundo en este momento es parecida a la previa a la Revolución Francesa. O sea, tenemos un retroceso de cientos de años en función de la distribución de la riqueza. Entonces, esa es la normalidad,
que produjo, en mi opinión, esta catástrofe que estamos viviendo en este momento, a partir de todo lo que esa llamada normalidad genera desde el punto de vista del cambio climático, la sobreexplotación, y eso también trae movimiento de poblaciones y aparece y el surgimiento de nuevas enfermedades. Ya se estudiará, estos son suposiciones, lo que les estoy compartiendo, pero creo que también es interesante que podamos ver social y políticamente esta cuestión y cómo juega dentro de una perspectiva norte-sur en ese aspecto. Por otro lado también, la pandemia nos sorprende en el caso de la Argentina. Si miramos nuestro país, nos sorprende con 3 meses de un gobierno elegido, que asume el 10 de diciembre del año pasado, cuando empieza a generar sus políticas de apoyo alimentario, de sostenimiento, aparece la pandemia y como que cambia rotundamente toda la agenda, pero los efectos del neoliberalismo feroz que se aplicó, en mi opinión, en la Argentina en los últimos 4 años y el salvajismo con el cual fue aplicado, implicó un fuerte desgaste y un fuerte golpe a la trama social de nuestro país, lo que implica una fuerte ruptura de lazos sociales y más dificultad en lo organizativo y más dificultad en las posibilidades de mancomunadamente poder enfrentar este fenómeno. Tal vez los discursos de odio, las marchas anticuarentena, todo este delirio que aparece cada tanto a partir de marchas, se juntan tierraplanistas con grupos libertarios y algunos grupos neonazis y algunos grupos antivacunas y algunos grupos políticos, habla un poco de esa destrucción de la trama social que generaron 4 años de un feroz neoliberalismo y un tremendo endeudamiento como nunca hemos tenido en la historia. Entonces eso también forma parte de problemáticas de salud mental. Una cosa es vivir una circunstancia como esta en un contexto donde tengo ciertas certezas y otra cosa es vivirla en un contexto de incertidumbre o en un contexto donde la certeza se va construyendo a partir de políticas de salud, por ejemplo. Pero aún así, seguimos viendo que los casos siguen creciendo, que los muertos siguen creciendo y que los sistemas de salud están a punto de estallar y que no estallaron porque hubo una acción muy concreta de gobierno que reforzó durante 1 mes y medio, 2 meses, el sistema sanitario, multiplicó la cantidad de camas, capacitó recursos humanos y hoy no tenemos las imágenes, todavía no tenemos las imágenes que hubo en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Nueva York o en Europa, gracias a ese refuerzo y esa estatización digamos, de la política social y de la recreación del Ministerio de Salud que había sido desmantelado. Esto lo digo porque me parece importante contextualizar. Incluso esto también lo dice la CEPAL. La CEPAL no lo dice como lo estoy diciendo yo, pero sí habla de la importancia de la presencia del Estado en el manejo de estas cuestiones, y esto es lo que ha recuperado nuestro país. El Estado manejando un fenómeno tan terrible como el que tenemos. Incluso la CEPAL, que es un organismo que no puede ser sospechado ni de kirchnerista, ni de populista, ni de los istas. Que se les ocurra, es un organismo más cercano al BID, más cercano al Fondo Monetario Internacional, más cercano al Banco Mundial, nada más que se dedica a América Latina. Bueno, plantea la necesaria vuelta del Estado en la resolución de la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social. Eso a mí me parece interesante en clave de intervención y en clave de salud mental. Porque cuando hablamos de salud mental en contexto de pandemia, hay algo que caracteriza, digamos, a las situaciones catastróficas como lo que estamos viviendo, que es la pérdida de certeza. Es decir, lo más, digamos, lo que más afecta a nuestra subjetividad, lo que más nos puede producir
distintos impactos en nuestra subjetividad en términos de padecimiento es la falta de certezas. Es lo que ocurre en las guerras. Nunca se sabe qué va a pasar. Y algo similar ocurre con esta pandemia. Es decir, si hay algo que marca la pandemia es que no estamos seguros de nada. No estamos seguros de cuándo va a haber vacuna y si va a haber vacuna. No estamos seguros si va a haber una cura. Eh, Ayer o antes de ayer la Organización Mundial de la Salud dijo no hablemos más de pandemia, empecemos a hablar de una enfermedad endémica. Una enfermedad endémica es una enfermedad que se queda. Ese cambio de nomenclatura ya es constructor de padecimiento cuando lo empiezo a entender, cuando lo empezamos a entender, cuando lo empezamos a asimilar, cuando empezamos a ver el impacto subjetivo de lo que estamos mencionando. Es decir, si hay una definición de guerra y hay una definición de pandemia, es una definición de lo que estamos viviendo, es un mundo sin certeza. Y estamos atravesando un contexto sin certeza. ¿Qué produce la falta de certeza? Padecimiento subjetivo. ¿Qué producía el neoliberalismo? Falta de certeza, incertidumbre, no futuro, por ejemplo, a nivel mundial, no solamente en el caso de América Latina o de Argentina, no en la magnitud y en la gravedad que está produciendo la pandemia. Entonces, fíjense cuántos temas que relacionan lo social y la salud mental que nos convocan a intervenir, que nos convocan a escuchar, que nos convocan a ir pensando y recreando instrumentos de intervención, modalidades de intervención, y cómo todo esto interpela a a las instituciones y, por supuesto, como decíamos recién, a, los, a las profesiones. Y por otro lado, otro dato, digamos, de la CEPAL, y ahí terminaríamos la parte de lo macrosocial, es la gran informalidad laboral. Si hay algo que produjo, digamos, los 4 años de macrismo y que venía siendo producido por el neoliberalismo en décadas en nuestro país, es un crecimiento de la informalidad laboral. La informalidad laboral es una característica típica de América Latina. Es decir, que ¿esto qué significa? Que necesito salir a trabajar porque si no trabajo no como, si no como me muero. Entonces arriesgo mi salud en función de sostener mi sustento diario. Otra complejidad más, pero también estoy padeciendo ese salir a arriesgar mi salud porque sé lo que está pasando cuando salgo a arriesgar mi salud en función del trabajo. Tal vez hay mecanismos de negación, después se conocerá eso. Generalmente cuando se habla de salud mental y cuando se habla de salud mental desde una perspectiva más epidemiológica eh, y más conceptual también, generalmente lo que se acuerda rápidamente es que las grandes catástrofes como la que estamos viviendo en este momento impactan en la salud mental, pero impactan no inmediatamente, sino que van impactando en el mediano y en el largo plazo. O sea que también como trabajadores sociales, psicólogos, médicos, creo que, y de hecho se está haciendo, tenemos que irnos preparando en función de las nuevas demandas que van a surgir cuando esto pase, porque en algún momento esto va a terminar. No sabemos cuándo, pero en algún momento esto va a terminar y esto va a construir nuevas formas de interpelación, nuevas formas de demanda, nuevas formas de pregunta, como decíamos recién, las que hace ahora la pandemia y las que se van a hacer luego de eh, por otro lado también diríamos que desde el punto de vista social, cuando hablamos de pandemia estamos hablando de una enfermedad. Pero cuando hablamos de una enfermedad no estamos hablando de una enfermedad solamente, es decir, trabajamos con, frente a una enfermedad, pero en diálogo con otros problemas sociales. Es decir, eh, cuando estamos trabajando una situación, digamos, los problemas que produce una enfermedad, alguien de la familia que enferma por COVID-19, también podemos estar trabajando en violencia de género dentro de esa familia, o problemas habitacionales, o problemas alimenticios, o problemas vinculados con el saneamiento, o problemas vinculados con otras enfermedades. Entonces, fíjense cuántos entrecruzamientos se producen y esa es la importancia, diría yo, de la mirada a la singularidad, la mirada a, a mirarlo, la mirada vinculada con lo microsocial en diálogo con lo territorial y en diálogo con lo macrosocial, que tiene mucho que ver con la intervención de
el trabajo social, la psicología, la terapia ocupacional, la medicina, etcétera. Pero que tal vez, creo que tal vez sea como más fácil de entender dentro del campo del trabajo social, es decir, la condición social de los problemas con los cuales estamos trabajando. Esto es como clave. Si tenemos una fuerte generación de padecimiento subjetivo, no solamente vinculado por el COVID, sino con todo lo que antes rodeaba el problema, ahora se le suma un problema mucho mayor, e incluso el propio padecimiento subjetivo que el COVID genera, como decíamos antes, en la idea de me contagio o no me contagio. ¿Se contagia alguien de mi familia o no se contagia alguien de mi familia? Y eso tal vez produzca algunos psicológicamente llamarán mecanismos de negación, de gente que sale a contagiarse, de gente que dice no, esto es una pequeña gripe, o elementos de locura que también tienen que ver con eso, o elementos políticos que también tienen que ver con eso. Es decir, hay muchas cosas que todavía no sabemos, ni con respecto al virus, ni con respecto al desarrollo de la enfermedad, pero tampoco sabemos con respecto a la condición social que tiene este tema, y tampoco sabemos mucho con respecto al padecimiento subjetivo, como mencionábamos recién, que este tema tiene. Por otro lado, también hay un discurso neoliberal que se resiste a irse, lo estamos viendo claramente en la Argentina, que se enmascara dentro de discursos de odio que son sumamente peligrosos, eh, que generan violencia, que uno lo ve mucho en las redes sociales, por ejemplo, o en medios de comunicación, tal vez con periodistas que hacen una práctica que ellos mismos llamaron periodismo de guerra y que continúan haciéndola. Esto genera también otra forma de malestar, otra forma de incertidumbre, otra forma incluso de violencia. Esta violencia intervecinal sería como la expresión micro de las violencias sociales que se generan a partir de los discursos de odio, que como cosa interesante para pensar, si vale la palabra, si me permiten usar la palabra interesante, desde el punto de vista sociológico, como esto no es un problema solamente de la Argentina, como estos discursos del odio, que también van a generar un tremendo padecimiento, lo podemos ver en países vecinos, lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en Europa, lo podemos ver en prácticamente todo el planeta, en el sentido de un ¿cómo llamarlo? Un recrudecimiento de una especie de nuevo fascismo, eh, que también es otro dato más de generación de padecimiento subjetivo, porque nosotros, los argentinos, sabemos muy bien lo que significó el terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Todavía hoy seguimos sufriendo ese terrorismo de Estado porque no hemos recuperado los nietos, por ejemplo, que nos ha robado la dictadura militar. Y no se ha reparado todo lo que la dictadura militar dañó, y no se ha reparado el tejido social que la dictadura militar dañó a partir de ejercer el terrorismo de Estado. Eso también dialoga con una visión social de la salud mental. Entonces, esta cuestión, habíamos hablado del mercado, un mercado que, en un liberalismo que intenta hacer que el mercado decida quién vive y quién muere. Es un poco, si me permiten, mi opinión, me gusta opinar, si bien trabajo en ciencias sociales y en el contexto trato de trabajar obviamente con objetividad, pero también me parece importante la opinión. Cuando el expresidente Mauricio Macri le dice a Alberto Fernández que se muera quien se tiene que morir, está diciendo algo muy sencillo, está diciendo que el mercado decida quién vive y quién muere, porque las posibilidades de enfermar van a variar según el sector social en el cual yo pertenezca. Eso sí lo podríamos afirmar desde el punto de vista social. El desarrollo de la enfermedad según el grupo social que pertenezco, yo no lo puedo afirmar, porque no lo comprobé, no lo estudié, y me parece sería como una afirmación este, sin sentido y sin valor, y no quiero, no me interesa eso, pero sí puedo decir que si miro la ciudad de Buenos Aires,
creo que lo decíamos la semana pasada, entre los cortes que tuvimos. Hace 3 meses en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, que es un barrio, digamos, de la parte norte de la ciudad, geográficamente está en la parte norte de la ciudad, había un gran clamor por salir a correr, salir a hacer ejercicio, los runners. En vez de correr, lo trasladaron en inglés, de run, correr. Los runners pedían salir a correr, presionaban para salir a correr. Mientras tanto, en la Villa 31, en la ciudad de Buenos Aires, y en la Villa 1114 de la ciudad de Buenos Aires, se pedía agua. La gente pedía agua, agua para beber, agua potable para beber y agua para higienizarse. Entonces, evidentemente, la posibilidad de contagio que tienen unos no es la misma posibilidad de contagio que tienen otros. Que todos se pueden contagiar, como dice el presidente, todos nos podemos contagiar. El virus no discrimina a la clase social, no discrimina a la clase social, pero las condiciones de vida que tenemos cada uno de nosotros van a ser, yo diría, condicionantes más que determinantes de lo que va a pasar con la enfermedad y con la diseminación del virus en cada uno de nosotros. Y ahí creo que es importante, digamos, la presencia de las organizaciones populares, de los movimientos sociales, que han trabajado, que eso también se va a estudiar más adelante. En mi opinión, han trabajado intensamente en el cuidado de la población. No solamente desde la asistencia alimentaria, que de hecho se hace a partir de comedores populares, sino también a partir de generar una política de cuidados donde el resultado termina siendo algo así como que el barrio es el lugar donde puedo ser cuidado. Y esto me parece que, bueno, seguramente lo investigaremos. Yo dirijo un instituto de investigación en la Universidad Nacional de La Plata y seguramente no tenemos todavía ninguna línea en ese aspecto. Sí tenemos líneas de trabajo con lo que sea intervención territorial y movimientos sociales, aquí en el instituto. Yo dirijo un solo proyecto en este momento este, que tenga que ver con esta cuestión de relación movimientos sociales y pandemia. Si miro la provincia de Buenos Aires, perdonen tanta referencia a lo que conozco, porque hablo de lo que conozco, y miro el conurbano bonaerense, si hay una explicación para que el conurbano bonaerense no haya estallado en términos de ver muertos en las calles, como está ocurriendo en muchos lugares, eh, es, por un lado, por una fuerte presencia del Estado, y por otro lado, por una fuerte presencia de la organización popular cuidando, en una actitud de cuidar y con un altísimo compromiso con el otro. Y me parece interesante también plantear eso, es decir, la pandemia nos marca eso. Realmente se la presenta como una cosa egoísta, se la presenta como cuando me salvo yo solo, pero si miramos el todo, tema que seguramente también se va a investigar más adelante, vamos a encontrar probablemente que vamos a encontrarnos con que hay mucha más gente vinculada en el cuidado del todo que en la salida individual. Y eso puede ser hasta yo, si lo pensamos en este momento. Por otro lado, diría que si planteamos esto con respecto al Estado, bueno, yo creo que está planteado, no quiero sacarles mucho tiempo, pero sí, pues el Estado no debe ser solamente, lo vuelvo a la CEPAL, no debe ser solamente sanitario, también tiene que ver con políticas activas en lo social y políticas activas con lo que se está haciendo en Argentina, pero se está haciendo en otros países de América Latina y en otros países del mundo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo ¿qué se hizo? Se reforzó el sistema que produjo el IFE. El IFE es una política social que lleva adelante el ANSES. Y también se sostiene en la medida que se pueda cubrir el empleo formal. Entonces, esas tres medidas forman parte de acciones que me parecen interesantes y que tienen que ver con la, la cuestión del manejo desde el Estado de esta problemática.
Si vamos más específicamente al tema de la salud mental, lo primero que diríamos que algo que también nos enseña la pandemia, que es imposible pensar esta enfermedad solamente desde lo médico. Hay que pensarla territorialmente, hay que pensarla como producto de un proceso histórico-social, como cualquier enfermedad. No hay ninguna enfermedad social, todas las enfermedades son sociales. Entonces no hay enfermedades sociales y enfermedades no sociales. ¿Sí? La tuberculosis es una enfermedad social, enseguida nos podríamos de acuerdo. Toda enfermedad social y los padecimientos vinculados con la salud mental, obviamente, siempre están en contexto, siempre tienen que ver con la historia de vida de la persona, siempre tienen que ver con la biografía de la persona, y la biografía de la persona va a tener que ver con la capacidad de respuesta que la persona tenga frente a determinado tipo de situación. Y esa biografía que se construye y esa capacidad de respuesta que se construye en espacios de socialización. Y esos espacios de socialización son mente sociales, tienen mucho que ver con lo social. Y es pensar épocas, circunstancias, y cómo se construye certeza o la época. Para dar un ejemplo sencillo, yo diría un niño que tiene 6 años en 2010 no es lo mismo que un 2019. Es decir, su vida cotidiana, sus certezas, sus vinculaciones sociales, su escuela, su relación con los padres, su relación con sus amigos, su relación con su grupo de referencia, con su grupo de pertenencia, no va a ser la misma en el contexto del 2010 que en el contexto del 2019. De ahí que pensar la salud mental no solo desde lo médico, incluso eso es compartido con colegas médicos. O sea que estoy diciendo no solo desde lo médico, no como no médico. Y es con estos compañeros médicos, sobre todo del campo de la salud mental, lo que sí se acuerda es la importancia de pensar la intervención desde una perspectiva territorial, donde el territorio es el dispositivo de intervención. Esto también nos está empezando a marcar cómo, cómo trabajar la pospandemia. Es decir, cómo poder pensar que el territorio tiene capacidad de cuidado, como dijimos antes, y cómo el territorio es el dispositivo, no la institución es el dispositivo. La institución es un componente más del dispositivo, si quieren, eso lo podemos charlar más adelante. Y en ese caso, cuando hablamos de salud mental comunitaria, también lo que estamos visibilizando en prácticas en el campo de la salud mental es un retorno a lo territorial de la manera que se puede. Estamos visibilizando también un retorno de lo grupal de la manera que se puede. Estamos escuchando a partir de grupos de supervisión, que en lo personal hago con psicólogos, psiquiatras, enfermeros, terapistas ocupacionales y trabajadores sociales, la necesidad de salirse de la institución, de salir de la institución, de estar frente al otro, de estar junto con el otro, eh, a veces de manera remota y a veces de manera cercana. Incluso hay grupos en todo el país y en otros países también, pero digo, miremos la Argentina, en el país hay grupos que hacen intervenciones grupales por Zoom, por ejemplo. Hace un año era impensado todo esto. Hace un año era como imposible pensar que íbamos a tener entrevistas telefónicas, que íbamos a tener entrevistas por estos medios como estamos comunicándonos nosotros en este momento, que íbamos a usar el WhatsApp, como cualquiera que está trabajando en este momento en el campo de la salud o en otros campos, lo utiliza. Lo que implica también un desarrollo de una nueva capacidad de escucha, de una nueva, digamos, organización de la palabra, incluso de lo que sería la organización de la entrevista telefónica. Entonces, cuando se me presentó desde la dirección de Margen. Margen es un portal de trabajo social que los invitamos a que lo conozcan, es www.margen.org.
Tenemos una revista que va a cumplir 100 años en abril del año que viene, 100 años, 100 números, bueno, ojalá que cumpla 100 años. Bueno, cumplimos 100 números en abril del año que viene, que es totalmente libre y gratuita. Y no hicimos en margen, no lo estoy promocionando, solamente lo que hicimos fue recuperar trabajo de trabajo, sobre todo de trabajo de ustedes, también hay psicólogos, en el contexto de pandemia. Tenemos alrededor de 45 trabajos subidos a ese portal, que obviamente ese ingreso es también libre y gratuito, y ahí se ve cómo se fueron recreando intervenciones tanto del campo de la salud mental como del campo de la salud comunitaria, y cómo hay una correlación necesaria, intensa, importante entre la salud mental comunitaria y la conocida como atención primaria de salud. Y la ventaja que tenemos los argentinos es que tenemos una gran tradición de salud mental comunitaria. Se podría decir que es casi una creación propia que tiene que ver con la década de los 70, tiene que ver con Mauricio Goldenberg, tiene que ver este, con Kesselman, con Pavlovsky, con Pichon Rivière. Hay una enorme cantidad de autores que desarrollaron estrategias grupales, comunitarias, donde hacían dialogar intensamente la cuestión social y que se apoyaban en esta idea de salud como proceso histórico-social. Por otro lado, temas de padecimiento subjetivo, si quieren, yo pondría como el acento en la incertidumbre, en la idea de no futuro, en las violencias, en el impacto de la desigualdad, en lo que implica mantener diferentes condiciones de aislamiento según sector social. Y todo esto se expresa en la vida cotidiana, se expresa en los lazos sociales, se expresa en la trama social que rodea a la persona. Y en ese sentido creo que esa alteración de la vida cotidiana que genera la pandemia es un elemento que dialoga con el padecimiento subjetivo y con el tema que es la salud mental. Por otro lado, creo que también es interesante hacer una mirada a la intervención en el sentido de entenderla como sostén, como recuperación del sistema de protección social, como recuperación de lo institucional. Incluso si nos pensamos trabajando, y creo que ahí compartimos con mayor o menor intensidad distintas disciplinas, todo el tiempo se está construyendo accesibilidad, accesibilidad al sistema de salud, accesibilidad a una política social, accesibilidad a la escuela. Eh, También en ese punto creo que es interesante mirar lo que ocurre, por lo menos lo que vemos nosotros, es un fuerte compromiso de la escuela pública y una fuerte exigencia en la escuela privada. Y eso me parece que es un punto de reflexión interesante como para pensar, ¿no? O sea, también esto va a ser estudiado, va a ser analizado, pero a sobrevuelo de pájaro, yo diría, la escuela pública genera mecanismos de contención donde los maestros llaman por teléfono, mandan WhatsApp o tratan de comunicarse con sus estudiantes o las familias. Eso en la provincia de Buenos Aires se usa mucho qué pasa con la familia, esa pregunta. Y en las escuelas privadas lo que encontramos es mucha tarea, eh, tal vez para justificar el salario, no sé, justificar el pago de la cuota, tal vez sea eso, pero bueno, son datos, inferencias que les comparto que estamos visibilizando. Por otro lado, también me parece importante marcar desde salud mental y volver a repasar la importancia del autocuidado. No el autocuidado en clave neoliberal y meritocrática, sino el autocuidado en el sentido de cuando me estoy cuidando al otro. Es decir, que hay una otredad, un otro, en la circunstancia en la que yo me cuido, y es importante el autocuidado en el campo de las disciplinas que intervienen en este tema y en este contexto, básicamente a partir de que nadie fue formado para trabajar en esto que estamos trabajando. Tuvimos que aprender desde
el manejo de más redes que las que conocíamos antes, hasta formas de capacitación para los intensivistas, enfermeros, médicos, kinesiólogos, formas de intervención para los trabajadores sociales, formas de intervención para los psicólogos, formas de intervención para los equipos. Entonces, creo que también es una pregunta que tiene que ver con, bueno, cómo nos autocuidamos, pero vuelvo a decir, en ese autocuidado hay una idea de, ¿cómo decirlo?, de otredad, como decíamos antes, de cuidado fundamentalmente del otro. Eh, Redondeando temas vinculados con la salud mental, hablaría de nuevas formas de padecimiento subjetivo, como decíamos antes, dialogando con otros problemas sociales. Es un tema el efecto del aislamiento, que es bastante singularizado, o los efectos del aislamiento. Todas las desprotecciones que ocurren, eso también está en el informe de la CEPAL, yo los invito a que lo lean, se puede bajar de internet, ponen CEPAL COVID-19 y está todo el informe, como al tener todos los sistemas de salud del mundo vinculados en un 99%, para una cifra, con la pandemia, se pierde la capacidad de respuesta en todo lo que no tiene que ver con la pandemia. Sea esto, problemas de salud física, para hacer una separación y entendernos rápido, o problemas de salud mental. Y en ese sentido, bueno, también, si estamos de guardia, por ejemplo, vamos a encontrarnos con algunas situaciones de descompensación que tienen que ver con no accesibilidad a lo que sería los sistemas de protección dentro del campo de la salud mental. En la ciudad de Buenos Aires existe el sistema donde hay guardias interdisciplinarias. Todos los hospitales, 33 hospitales de la ciudad, tienen un trabajador social de guardia de 24 horas todos los días, uno diferente todos los días. Son 7, uno por día, que no tienen que ver con el servicio social de planta, el que va todos los días a trabajar o ahora con la pandemia de manera escalonada. Y ahí es donde se producen, digamos, esos lugares de escucha que tienen que ver con, no solo, ahí aparece el problema pandemia y abuso, por haber pandemia y alimentación, pandemia y problemas habitacionales, siempre con una escucha puesta en lo social, pero también puesta en lo social dentro del campo de la salud mental. Que haya nuevos síndromes y nuevas cuestiones, nuevas patologías vinculadas con la pandemia, bueno, se verá y esperemos que se discuta seriamente y no vinculado con las necesidades de recuperar dinero de las multinacionales del medicamento, eh, como suele ocurrir. Hace una semana atrás, 2 semanas, hubo un congreso muy interesante de la Asociación Argentina de Salud Mental, donde se trabajaron mucho estos temas. Yo tuve la posibilidad de trabajar en 2 mesas, de presidir 2 mesas. En una de ellas se trabajó sobre consumos problemáticos en este contexto. Es decir, que también aprendemos eso, que el consumo problemático varía según el contexto. Y entonces esto nos enseña que el consumo problemático no tiene que ver con la sustancia, sino que tiene más que ver con el contexto. Y esto es una verdad interesante como para trabajar en la pospandemia. Y otra experiencia vinculada con lo importante de la importancia de la territorialidad y de la necesidad de salida. La mesa todos los expositores eran psiquiatras y yo tuve el honor de coordinar. Yo los invito a que traten de entrar en ese congreso y van a encontrar muchísima más información a los que les interese el campo de la salud mental y la intervención en lo social. Por otro lado, y como para ir redondeando, digamos así podemos tener un diálogo de preguntas y respuestas,
Lo que en lo personal creo que nos va a dejar todo esto es, y nos está dejando, es una revalorización de la condición humana, eh, incluso la posibilidad de una fuerte ruptura del neoliberalismo a partir de un retorno del humanismo y un necesario retorno de la economía keynesiana, porque sería lo único en el caso argentino que nos salvaría de una tremenda crisis en poco tiempo. Es decir, que lo social retorna, como retornó después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un episodio catastrófico para gran parte de la humanidad. Ahí hay como una explosión de lo social, hay un crecimiento especialmente del trabajo social y un reconocimiento de que los problemas con los cuales trabajamos son fundamentalmente integrales y que necesitamos de distintos saberes para abordarlos. Hoy, este, 75 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, creo que tenemos mucha más experiencia y muchos más elementos e instrumentos como para trabajar lo social mancomunadamente, organizadamente, eh, interdisciplinariamente con otros campos que estén dispuestos y tengan capacidad de decir, de hablar y de intercambiar, y no solamente desde el punto de vista de las clásicas profesiones, sino también creo que vamos a necesitar mucho de lo artístico, vamos a necesitar mucho de lo lúdico, vamos a necesitar mucho de lo expresivo, vamos a necesitar mucho también de a todo aquello que vuelva a unir o que ratifique la unión y que fortalezca los lazos sociales. Así que bueno, con esto termino mi exposición y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, en este momento estamos aguardando algunas preguntas. Todavía no hay ninguna en el chat, por lo que me están informando. Eh, pero bueno, acá sí hay una que en particular te están pidiendo un consejo. Dice, ¿podrías darnos algunos consejos para las personas que aún siguen en cuarentena? Digo, cómo, me imagino que debe ser en cuanto a cómo afrontar estos padecimientos subjetivos o bueno, cómo ir pasando esta etapa que aún no ha terminado. Yo no me animo, digamos, a dar consejos, porque me parece que lo más importante es territorializar las respuestas. No conozco el contexto de la persona que está pidiendo ese consejo, así como lo llamás, pero sí lo que diría que lo más importante es el lugar de la palabra. Eso sí, lo podemos universalizar. Es decir, cuanto más se pueda hablar de lo que está pasando, cuanto más se pueda compartir lo que está pasando, cuanto más se pueda poner en palabras el padecimiento en un lenguaje social, diría yo, y que podamos tratar de entender por qué pasa lo que pasa, que podamos mm, poner críticamente en cuestión eso, tal vez podamos lograr alguna explicación, alguna comprensión, alguna explicación de lo que nos pasa. Hasta ahí llegaría con el consejo, como lo llamas. Muchas gracias por Bueno, tu pregunta. acá hay otro comentario de Walter que dice, Alfredo, tu mirada sobre acceso a la salud conocida, entre comillas, y salud mental, en el contexto rural de la cuña boscosa en la pandemia y pospandemia. Bueno, el acceso a la salud tiene que ver, digamos, si lo ves técnicamente, accesibilidad a la salud es una categoría de la salud pública que es muy interesante estudiarla, es muy interesante conocerla. Nosotros la usamos muchísimo, incluso para políticas sociales, trabajamos mucho. Uno de los textos que publica, el último texto que publicamos en conjunto el año pasado era la accesibilidad como terreno de disputa, porque estábamos estudiando en época de Macri la accesibilidad al ANSES, que era un terreno de disputa. Entonces, para sistematizarlo, hay un tema que tiene que ver con la accesibilidad, se divide en distintas características. Una de ellas es la geográfica. O sea, la salud tiene que estar, la respuesta en salud tiene que estar cerca de donde yo vivo.
Otra es la económica, es decir, también tiene que resolverme los problemas económicos. Si yo llego al lugar donde me atienden, pero me piden una serie de estudios complementarios que no voy a poder pagar, me medican con un medicamento que no voy a poder comprar, no hay accesibilidad, como tampoco hay accesibilidad si no puedo llegar al lugar por cuestiones geográficas. Otro tema es la accesibilidad administrativa, es decir, tiene que haber un, llamémosle personal, altamente capacitado, y en eso doy fe que se está empezando a trabajar en el Ministerio de Salud de la Nación, en función de que tenga capacidad de escucha y de comprensión y que se salga de la lógica burocrático-administrativa que viene como resabio de décadas de neoliberalismo. Y otro punto de la accesibilidad tiene que ver con cómo percibo cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Entonces ahí aparece mucho la variable sociocultural y bueno, hay que saber escuchar esa variable, esa condición, pero también lo sociocultural va a influir con la percepción de lo que me está pasando. Lo digo en un ejemplo. Si yo trabajo como obrero de la construcción y trabajo informalmente, como hablábamos antes, y tengo un dolor corporal, probablemente asocie ese dolor corporal con mi trabajo, no con una enfermedad. Y si no trabajo y decido ir al médico, ese día no cobro. Entonces la accesibilidad tiene que ver, se construye también con esa percepción y con esa condición de trabajo. Este es un viejísimo concepto de la década de los 70, que surge en el 72 exactamente, en el Instituto de Investigaciones Laborales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que empiezan a estudiar cómo hay distintas profesiones que enferman de manera diferente. Ahí aparece, por ejemplo, Ferdinand Ferrara, José Carlos Escudero, Felicia Girone, Eduardo Menéndez, una serie de autores que después íbamos a leer, eh, bueno, eh, fervorosamente, por decirlo de una manera. Así que para que haya acceso a la salud, tiene que haber dispositivos de salud. Si no hay dispositivos de salud, no hay acceso a la salud y eso hay que pelearlo políticamente. Totalmente de acuerdo. La próxima pregunta es, ¿qué modalidades de intervención se deberían implementar luego de los efectos de la cuarentena o pandemia? Luego, Luego, sí, claro, como post pandemia vendría a ser. como Y bueno, propaganda. Yo creo que tenemos los que veníamos utilizando y los nuevos que aparecieron. Por ejemplo, yo creo que la comunicación como la que estamos haciendo ahora la podemos mantener. La comunicación telefónica la podemos mantener. La comunicación por WhatsApp la podemos mantener. Lo que implica más cercanía. No implica que dejemos de hacer lo que veníamos haciendo. Implica agregar esto a lo que veníamos haciendo. Te doy un ejemplo que siempre doy que tiene que ver con mi situación de profesor titular de una facultad, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando empezó el año empezamos en la virtualidad, sabemos lo que eso significa, hay gente que tiene acceso, hay gente que no, está el tema de los datos, el tema de leer los apuntes con los celulares, bueno, es así. Entonces dijimos, bueno, en un contexto así no podemos poner como primera cuestión, digamos, la educación o la construcción de conocimientos, sino que lo más importante es la inclusión, en segundo lugar la contención y en tercer lugar la educación. No en ese orden, pero que los tres elementos eran importantes. Y empezamos a trabajar con esa lógica. Y esa lógica implicó decir, bueno, si un estudiante no contesta un correo electrónico, le mandamos otro. Si no contesta ese correo electrónico, le mandamos un WhatsApp. La facultad se encargó de conseguir teléfonos de todos los estudiantes, pues se les pidieron el teléfono de todos los estudiantes. Si no contesta el WhatsApp, lo llamamos por teléfono. Incluso hemos llevado equipo de la cátedra, el equipo de la cátedra ha llevado en físicos, en papel, los apuntes que mucha gente, por condición económico-social, no se pudo bajar a su celular o a su dispositivo de computación. ¿Por qué les cuento todo esto?
Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿por qué no hacíamos esto antes? ¿Cómo no veíamos esto? Porque esto no empezó a pasar ahora. Esto venía pasando desde mucho tiempo antes. Entonces es una, si querés llamarlo, autocrítica. Que bueno, la pandemia devela muchas cosas, nos enseña muchas cosas. Entonces, calculo que en la pospandemia vamos a estar utilizando medios electrónicos mucho más cerca o más cerca de los estudiantes que lo que estábamos antes de la pandemia. Y te digo más, si vales una experiencia de una cátedra y de otras cátedras, porque otras cátedras nos pasó lo mismo, eh, la repercusión fue muy buena y la calidad de respuesta en los exámenes es mejor que la que teníamos el año pasado. Incluso la retención de estudiantes es mayor que la que teníamos el año pasado. Entonces, la Universidad de La Plata, y especialmente la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, tiene una política muy fuerte de inclusión social, incluso hay una secretaría de inclusión social que te avisa si algún estudiante tiene ya en el ingreso, si hay algún estudiante que tiene algún problema vinculado con cualquier dificultad de inclusión social, entonces uno tiene como, bueno, ya está alerta y ya sabe cómo va a tener que trabajar en ese sentido. Esto se multiplicó gracias a la pandemia, incluso fuimos desarrollando un montón de actividades que hubiera sido imposible en desarrollar desde el punto de vista del instituto que dirijo, eh, hubiera sido imposible, porque no hemos podido pagar de encuentros de investigación vinculados con la pandemia o con problemáticas concretas de investigación. O sea que hay mucho para hacer, mucho para crear, y creo que hay muchas cosas que vamos a hacer y que todavía no sabemos ni cuáles son, porque esto es un proceso. Sí, justamente un disertante que estuvo hace unas semanas, no, estoy entre si fue Ana Arias o Manuel Mayardi, que Ah, justamente dijo de que la pandemia no es que materializó la realidad, sino que la visibilizó, porque esta realidad demandante, digamos, repleta de problemáticas sociales, económicas, ya estaba materializada, nada más que la pandemia lo que hizo fue una visibilización justamente de esto. mm, Y la verdad que me sorprendió mucho lo de la Secretaría de Inclusión, muy bueno para tomarlo de ejemplo también, ¿no? Para aplicar en la sí, práctica. sí. Es una política que tiene la facultad y que tiene la Universidad de La Buenísimo. Plata. Realmente ya ha sido Ana. Ana es una amiga. Hoy estuvimos hablando por Ajá. teléfono con Ana, así que sobre temas de investigación también. Pero bueno, Bueno, sí. la próxima pregunta, que creo que es la última. Ah, bueno, no. Se sumó una más. Dice, ¿cuál es el límite del trabajo social en la salud mental? El límite. Eh, yo creo que es una buena pregunta. Creo que es importante conocer los límites. Los límites tienen que ver con nosotros. Yo, por ejemplo, te hablo de mi, yo contestaría la pregunta de mi propia experiencia. Yo nunca quise saber de medicación, no me interesa. Tampoco quise saber sobre psiquiatría, es decir, sobre clasificaciones en salud mental. Eh, y creo que ahí es donde está el límite. El límite está en el propio campo de saber que uno adquirió en su formación y que pone en práctica cuando está trabajando. El límite son las ciencias sociales. Nosotros somos las ciencias sociales en el hospital, las ciencias sociales en el centro de salud, las ciencias sociales en el padecimiento subjetivo de un paciente. Entonces, creo que el límite es lo que mejor define la interdisciplina. Es decir, el mejor equipo interdisciplinario no es el que todos hacen todo. El mejor equipo interdisciplinario es el que cada cual conoce cuáles son hasta dónde llega, cuáles son sus limitaciones. Y vuelvo a decir, mis limitaciones en salud mental tienen que ver con jamás trabajar de una perspectiva psicoanalítica, ni sistémica, ni psiquiátrica. No, si bien me interesa muchísimo el psicoanálisis, jamás lo apliqué. Y me interesa como literatura, diría Borges, nunca me analicé. Y menos aún conocer en términos de aplicación lo que implica la medicación, o sea, el uso de medicamentos.
no me parece para nada lo mismo que uno sepa de derecho y aplique conocimiento de derecho trabajando en el Poder Judicial. Nosotros servimos en la medida que apliquemos nuestro campo de conocimiento, porque el tema es servir al otro. Y en ese punto, nuestro límite son las ciencias sociales. Y lo que no saben los psicólogos son ciencias sociales. Y lo que no saben los psiquiatras son ciencias sociales. Aunque a veces creen que lo saben. Y ahí tenemos algunas discusiones que son bastante... Y ahí se arma el debate, ahí están la disputa. interesantes. ¿Viste? Yo te digo un ejemplo. Cuando empezó esto que hablábamos antes de empezar la ley de salud mental, había que construir categorías y trabajar con categorías del trabajo social para justificar internación, por ejemplo. Y una de ellas era una que volvimos a recuperar, es la categoría de vulnerabilidad social. Es interesante, si me das un minuto, una cosa es que yo hable de riesgo y otra cosa es que hable de vulnerabilidad. Pues yo digo, esta persona está en riesgo, estoy diciendo, esta persona potencialmente pone en riesgo a la sociedad. Para si esta persona está en situación de vulnerabilidad, estoy diciendo, a esta persona la hizo vulnerable a la sociedad. Fíjate cómo una palabra cambia totalmente el sentido de lo que uno está afirmando. Y fue muy divertido porque les encantó a los psiquiatras y empezaron a poner en sus diagnósticos vulnerabilidad social sin saber muy bien lo que estaban poniendo. O sea que cruzaron una frontera que, bueno, fue como anecdótico. Bueno, Se también adaptaron al término y sí, sí, lo empezaron a claro, colocar en los informes y demás. lo usaron mal, lo mismo que yo use psicosis para cualquier cosa. Claro, ¿no? Sí. Bueno, y un comentario, es el último, eh, dice acá. La situación que estamos atravesando actualiza el interrogante de un alumno de Nietzsche, ¿cómo haremos para superar el abismo que separa el hoy del mañana? Gracias, Alfredo, por acompañarnos e interpelarnos. Puso una trabajadora social que se recibió en el instituto, justamente. Bueno, yo te diría que el abismo de Nietzsche, la única manera que tenemos de cruzarlo, de superarlo, es colectivamente. Eso aprendimos los argentinos. No hay una madre de Plaza de Mayo, están las madres de Plaza de Mayo. Acá no hay héroes, el único héroe es el héroe colectivo. Así que Nietzsche tendría que haber aprendido, si yo bien lo admiro, soy muy Foucaultiano, que era un admirador de Nietzsche. Creo que Nietzsche podría haber aprendido algo de lo colectivo y creo que ahí es una de las cosas en que, si me permiten, muy entre nosotros y que quede entre nosotros la pifió. Así que muchas gracias por la pregunta y por el comentario. Bueno, me parece que hasta aquí hemos llegado, nuestra conferencia de hoy. Les agradecemos claramente la disposición de nuestro disertante elegido, Alfredo, y al cual honramos claramente por su presencia, por su carrera excelente y sus aportes bibliográficos a nuestra carrera, que es trabajo social, y lo cual también remarcamos que es fundamental ahondar en estas temáticas, ya que, como dijo Alfredo en un escrito, ¿no?, que busqué sobre tus escritos, dice él, dentro del campo de la salud mental y en forma creciente se van construyendo interrogantes hacia lo social. La fragmentación, la ruptura del lazo social, las nuevas formas de encuentro, la crisis de los espacios de socialización, son algunos de los temas que convocan al diálogo entre lo social y la salud mental. Esta nueva interpelación tiene dos aspectos. Por un lado, la comprensión y explicación de los temas, proponiendo diálogos y encuentros entre campos diversos. Por otro, se vincula específicamente con el hacer, es decir, con la intervención. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes por haber estado presentes en este séptimo encuentro y nos encontramos el próximo jueves con Nerea Takari, quien va a abordar la temática de diversidad y políticas de igualdad. Así que bueno, muchísimas gracias, Alfredo, ha sido un placer. Bueno, igualmente nos estamos viendo, gracias por la invitación, nos vemos, adiós.